mañana hoy, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, dice la alabanza. ¿Cuántos andaremos conforme al corazón del Señor? Amén. Cuesta, pero seguimos. El Señor nos da la fuerza para seguir adelante cada día. Él renueva sus misericordias cada mañana. Por eso están abiertas las puertas en este lugar también, hace 29 años ya. Estamos en diciembre, sabemos que a esta altura del año la mayoría hace más o menos un balance de lo que hizo en los últimos 12 meses. Y no solo el mundo, sino que nosotros también muchas veces lo hacemos, para ver qué es lo que hicimos durante todo este año. Quizás en enero dijimos, Señor, voy a estar más en comunión contigo, y después llega febrero, marzo, y vamos para atrás. Pero por eso el Señor nos sostiene, porque no es con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no escapamos a estos balances que se suelen hacer, ¿no? Y para el día de hoy vamos a hablar sobre el motivo de fin de año, que seamos cristianos o no, todas las familias saben que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Cristo. La vez pasada habíamos hablado sobre la doctrina de la Santa Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habíamos hablado también de que es erróneo decir que María es Madre de Dios, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y María solo es Madre de Jesús hecho carne. Así que vamos a tomar la lectura en dos libros diferentes, en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Vamos a leer los pasajes que se complementan y ahí vamos a ver el orden cronológico de los sucesos. Y vamos a hablar en un momento también sobre los que deciden celebrar la Navidad y sobre los que deciden no celebrarla. Empezamos con la lectura en Lucas, capítulo 1, versículo 26. Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos ahí que María estaba desposada con José, no estaban casados, sino que estaban comprometidos. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recordemos que la palabra conocer significa tener relaciones carnales. María era virgen y por eso preguntó cómo podría quedar embarazada. No estaba dudando, pero no lo estaba entendiendo. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hace 2 semanas hablábamos entonces de la doctrina de la Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la primera persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo, es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Es decir, que fue Dios quien envió a Dios. El Padre envió al Hijo. Fue Dios quien envió a Dios por medio de Dios, a través del Espíritu Santo, que fue quien hizo concebir a María, siendo ella una mujer virgen. En el mismo capítulo de Lucas, también el mismo ángel es el que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y dice que solamente era 6 meses mayor que Jesús en edad. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 18, que es el segundo anuncio del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, José sabía que María estaba embarazada y entendemos que ella se lo había contado. Dice que no se habían juntado todavía, no estaban viviendo juntos porque no estaban casados. Y como no comprendía lo que era un misterio, que María estuviera embarazada sin conocer hombre, intentaba abandonarla en secreto porque no quería que hablaran mal de ella. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús
es el nombre griego del mismo nombre en hebreo Josué, que significa Jehová salva. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía está en Isaías capítulo 7, versículo 14. El nombre Emanuel, Dios con nosotros, es lo que da la revelación de que Cristo se iba a hacer carne para habitar entre la humanidad. Que el verbo se hizo carne, eso es Dios con nosotros. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Va a ver ahí que dice que todo el pueblo estaba siendo censado, y por eso José y María se dirigieron desde Nazaret a la ciudad de Belén, porque esa era su ciudad natal. Fíjese cómo Dios va acomodando los sucesos para que se cumpla la profecía. Ellos vivían en Nazaret y Jesús tenía que nacer en Belén. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El nacimiento de Jesús en Belén es cumplimiento de la profecía en Miqueas capítulo 5, que dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La ciudad de Belén era la más pequeña de toda Israel. En aquellos días del censo estaban todos los que habían llegado desde otras ciudades. Por eso no había lugar en el mesón, y solamente tuvieron lugar en un establo para que María diera a luz. Imagínense las condiciones antihigiénicas para dar a luz allí. Seguimos en Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo significa ungido en el idioma griego, que también es traducido de la palabra Mesías en hebreo. Fíjese que el ángel dice: os ha nacido un Salvador. No dice le ha nacido a María, sino les ha nacido un Salvador. ¿Y para quiénes nació? Para todos nosotros los pecadores. Os ha nacido un niño, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice en el versículo 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel anuncia que el rey había nacido, pero no en el palacio de Jerusalén, sino en un establo, rodeado de animales, en la ciudad más pequeña de todas. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido para ser servido, sino para servir. En el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores de ovejas no eran personas en quienes se confiaba. Muchos de ellos en su oficio tenían la costumbre de mezclar las ovejas para quedarse con algunas más. Entonces no eran personas de confianza y tampoco podían ser convocados como testigos en un juicio, es lo que se cree, porque caían en descrédito por ese oficio. Se los consideraba personas con falso testimonio. Sin embargo, Lucas detalla esta escena mencionando a estos pastores. Ellos volvieron dando gloria a Dios porque habían sido escogidos como testigos del nacimiento del Salvador del mundo, Jesucristo. Por más que después nadie les creyera, ellos sabían muy bien lo que habían visto y oído. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La circuncisión es probable que haya ocurrido en Belén y no en Jerusalén. No habían vuelto a Nazaret todavía. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esos días de la purificación de la que habla está en el Levítico capítulo 12, que dice que la mujer luego de dar a luz sería inmunda durante 7 días y debía purificarse durante 33 días, y eso suma 40 días, lo que se conoce como cuarentena.
como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta ofrenda de tórtolas también está detallada en Levítico capítulo 14 y correspondía a las familias pobres. Entonces ahí vamos entendiendo que durante esos 40 días no habían recibido aún la visita de los magos con regalos costosos, con los cuales podían haber presentado una ofrenda de corderos como las familias que tenían mayores recursos. Ahora vamos a pasar entonces a Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos eran sabios, lo que se podría conocer como astrónomos, que estudiaban las estrellas, meteoritos, cometas y los movimientos estelares. Reconocieron que no era común la estrella que estaban viendo en Belén. Les fue revelado el propósito y entonces siguieron el rastro de esa estrella. Y dice también que eran del oriente. Se puede entender que eran de Babilonia. El profeta Daniel había sido funcionario en el gobierno en Babilonia. Y en ese libro de Daniel encontramos el tiempo del nacimiento de Jesús en el capítulo 9, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos es el dominio bajo el imperio de Roma. Probablemente estos magos habían tenido conocimiento de las profecías de Daniel. Entonces, de esa manera pudieron haber conocido el tiempo del nacimiento de Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. José y María, después de presentar a Jesús en el templo de Jerusalén, habían vuelto a Belén. Parece que no habían viajado todavía a Nazaret. Dice también que Herodes quería ir a adorar a Jesús, pero esto era mentira, y ahora vamos a ver el motivo. Y al entrar los magos en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes no lo quería adorar a Jesús, sino que lo quería matar. La Biblia no dice cuántos eran estos magos, pero según la tradición eran 3, simplemente porque llevaron 3 regalos, pero pudieron haber sido más. Es solo una interpretación de que hayan sido 3. Los regalos de los magos tienen simbolismos. El oro es símbolo de la integridad y por eso era un regalo común a los reyes. También Dios mandó a crear el arca del pacto, cubierto de oro, lo cual simboliza lo divino e inalterable en el santuario. El arca del pacto es el símbolo más completo de Cristo, y Cristo es un ser divino, es Dios mismo. El incienso es una resina extraída de un árbol. En la antigüedad era una sustancia de mucho más valor que en la actualidad. Es de un aroma fragante y por eso se utilizaba en la adoración, siendo quemado como ofrenda a Dios. El incienso simboliza la santidad y la justicia. Cristo vino a la tierra hecho carne para entregarse por completo como sacrificio santo, y la mirra se obtenía de la misma manera que el incienso. Se trataba de una sustancia que se utiliza para embalsamar a un difunto. Representa la amargura, el sufrimiento y la angustia que Jesús iba a experimentar al ser azotado y crucificado para expiar nuestros pecados. El rey Herodes quería matar a Jesús, y según el tiempo de aparición de la estrella de Belén, podemos entender que Jesús no estaba en el pesebre, sino en una casa, dice en el versículo 11. Mateo usa la palabra niño, que en el griego es paidión, y se refiere a infante o niño pequeño, un niño destetado. Podemos entender entonces que no era un bebé, porque la palabra bebé se traduce del griego nepios, y bebé recién nacido, que es la que usa Lucas en capítulo 2, versículo 16, cuando dice el niño estaba acostado en el pesebre, esa es la palabra brefos. Entonces entendemos que Jesús no era un bebé recién nacido, sino que ya era un niño. Es posible que ya haya tenido 2 años. Por eso dice que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años.
más o menos por el tiempo que había indagado de la aparición de la estrella. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y por último dice en Lucas capítulo 2 versículo 39, que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Recordemos que Mateo escribió el Evangelio para los judíos, demostrando que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de los judíos. Por lo tanto, la línea genealógica que plantea es la ascendencia de José, mientras que Lucas toma la ascendencia de María. Lucas escribe el Evangelio para los griegos o gentiles, es decir, para los no judíos, y su objetivo era la revelación de que Jesús es el Hijo del Hombre. Es muy probable de que Cristo no haya nacido en diciembre, pero vamos a ver de dónde surge la celebración de la Navidad como el nacimiento de Cristo. En los primeros siglos del cristianismo, dentro del territorio del Imperio Romano, existían cultos de diferentes creencias entre sí. Este territorio abarcaba zonas judías, persas, norte de Europa y africanas. El emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo, promovió la difusión del Evangelio en toda la zona del Imperio de Roma, legalizando el cristianismo. La intención de superponer las prácticas cristianas a otras más antiguas fue lo que estableció el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús. El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Lo que querían hacer con esta superposición de fechas era convertir a los paganos romanos a la religión cristiana, estableciendo una tradición fácilmente asimilable para ellos, porque sería inevitable relacionarla con alguna de sus fiestas principales que celebraban esas mismas fechas, la adoración a Saturno y la adoración al Sol. Entonces entendemos que la tradición de celebrar la Navidad como nacimiento de Cristo tiene su origen en fechas de fiestas paganas. Jesús dejó una ordenanza que es conmemorar su muerte y no su nacimiento. Eso ya lo hemos visto, que en Lucas escribe, capítulo 22, versículo 19, que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Quizás el motivo de que esta tradición se haya comenzado a difundir siglos más tarde se debe a que en aquella época no se celebraban los cumpleaños. La celebración de los cumpleaños es mucho más tardía, e incluso en Egipto se conmemoraban el nacimiento de los faraones. Antes de que se establezca el 25 de diciembre como conmemoración del nacimiento de Cristo, había culturas que tenían costumbres paganas, pero eso es una barrera para que nosotros no celebremos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, quien se hizo carne con el objetivo de morir en una cruz por nuestros pecados. Si uno pregunta a alguien qué significa la Navidad, sea cristiano o no, seguramente tenga conocimiento de qué es el nacimiento de Cristo. Aquellos que saben que en estas fechas se celebran fiestas paganas probablemente lo sepan solo porque hay algunos cristianos que no celebran la Navidad. Esto es una opinión personal. Yo creo que es un poco extraño que una persona incrédula sepa que se conmemora el nacimiento de Cristo y haya cristianos que no quieran celebrarlo. Imagínese a un cristiano preguntando qué significa la Navidad y que un incrédulo responda: el nacimiento de Jesús. Y que el cristiano diga: no es cierto, es una costumbre pagana, porque los cristianos no celebramos la Navidad. Y el incrédulo va a responder: entonces vos no celebrás el nacimiento de aquel que decís que te da la salvación. Es un poco extraño. Entonces, en lugar de cerrarnos en un razonamiento, creo que deberíamos optar por predicar el Evangelio, sabiendo que la mayoría de las personas reconocen en esta fecha que Cristo se hizo carne. La encarnación del Hijo de Dios es el mayor milagro de toda la historia de la humanidad. Es una costumbre esta fecha, nadie lo puede negar, pero no quita que Jesús realmente haya nacido en carne para habitar entre los hombres. La noche en que los pastores de Belén recibieron la visita del ángel que anunciaba el nacimiento de Cristo, vieron en el cielo a un coro de ángeles dando gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Salvador.
Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchos sostienen la postura de que Dios prohibió mezclar la adoración pagana con la adoración a Dios. Y es cierto, pero Pablo también utilizó un altar pagano para predicar sobre el Dios no conocido a los griegos, en el Areópago, y eso lo hemos leído en Hechos capítulo 17. En ese pasaje de Lucas también vemos que el ángel dice que Cristo nació para la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Fue para la gloria de Dios que nació Jesús. Vino a habitar entre nosotros para morir y darnos salvación, pero lo hizo primero para la gloria de Dios, para manifestar la buena voluntad de Dios para con los hombres. La celebración de la Navidad entonces es una buena oportunidad para que la Iglesia predique el Evangelio. Dice el himno 212, noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Es un himno clásico para las Navidades. Entonces, adorar a Dios implica adorarlo como Él quiere, en espíritu y en verdad. Predicar el Evangelio y celebrar la Navidad es mezclar la adoración a Dios con el paganismo. Yo creo que el problema de adoptar costumbres navideñas sin entender los significados es lo que contribuyen a esconder a Jesús en la Navidad. Primero y principal, se lo esconde detrás de un personaje que adquiere relevancia y principalmente en la vida de los niños. Los hogares cristianos, en lugar de instruir a los niños sobre el nacimiento de nuestro Salvador, le hacen creer que hay otra figura central en la época navideña, y estoy hablando de Papá Noel. El origen de él es un personaje real. Se dicen que se trataba de un obispo griego llamado Nicolás de Bari, conocido más adelante como San Nicolás. Era hijo de una familia rica que se ganó el cariño de la gente por repartir su riqueza entre los pobres y necesitados. Y en este caso la religión romana declaró santo a este obispo, por el cual hoy muchos lo conocen como Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus. Se les hace creer a los niños que Papá Noel sabe quién tiene un buen comportamiento y quién no. Es decir, que le atribuyen una cualidad que solo le pertenece a Dios, la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas. También se les enseña que Papá Noel recompensa a los niños buenos, pero eso es un Dios falso en un sistema de justicia por obras. Y algo peor es que aún los niños que han tenido mal comportamiento reciben también regalos. Entonces, además de atribuirle omnisciencia que solo le pertenece a Dios, sabiendo que hasta los niños buenos tienen malos comportamientos, son premiados igualmente, aún siendo desobedientes. Qué satánico que se ve eso, ¿no? Vamos a mencionar algo sobre el árbol que era utilizado como símbolo de la vida en las antiguas creencias. El árbol que se utiliza generalmente es el abeto, porque siempre tiene las hojas verdes durante las 4 estaciones del año. En las antiguas culturas del norte de Europa, el árbol simbolizaba la vida eterna y que de él se colgaban diferentes adornos, como piñas y frutos silvestres. Pero pasadas las festividades, el árbol se quemaba. Otros adornos se utilizaban para proteger los hogares de los malos espíritus. ¿Por qué? Porque eran los días más oscuros del año. Todo esto es una creencia pagana. Sabemos que por las Escrituras Dios condena la adoración a la naturaleza y a toda cosa creada. Jeremías dice en el capítulo 10, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Si bien existían costumbres paganas en torno a la decoración de los árboles, en este pasaje de Jeremías, el profeta pronuncia palabra de Dios advirtiendo sobre las obras hechas por manos de hombre, tallando árboles y formando figuras o altares.
Lo mismo en Isaías capítulo 44, en donde Dios advierte sobre la insensatez de la idolatría, que dice que, entre otras cosas, los objetos adorados por el hombre son formados con leños, con madera. Si debemos enfocarnos en el estudio de las Escrituras, no vemos acá que esté hablando sobre el árbol de Navidad. Pero el rechazo de la celebración de la Navidad está fundado en una creencia muy, pero muy extraña. Se dice que en la antigüedad se adoraba a Tamuz, el dios babilónico de la fertilidad, asociado al pastoreo y la vegetación. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, se menciona la adoración a Tamuz y al sol, y todo ocurría mientras Israel estaba bajo dominio de Babilonia. Dios no comparte su gloria con nadie, sea una criatura con vida o sin vida. Claramente se opone a la adoración al sol, a la luna, a las estrellas y manda a derribar todos los altares de idolatría. Además de Tamuz, algunos lo asocian con la reina babilónica llamada Astarot o Astarte. La traducción es Semiramis, pero la historia no se encuentra en las Escrituras. Se dice que Semiramis es descrita como una mujer de gran belleza y ambición que ascendió al trono de Babilonia tras la muerte de su esposo, el rey Nino. Según esta tradición, se convirtió en una gobernante despiadada y tiránica, conocida por su crueldad y su amor al lujo. Se dice también que se proclamó diosa y se unió con su propio hijo, Tamuz, para perpetuar su reinado. Esta creencia babilónica afirma que la reina Semiramis, la madre de Tamuz, vio cómo un viejo tronco seco daba vida a un árbol verde. Ese tronco representaba a su marido muerto Nimrod, descendiente de Noé. Génesis capítulo 10. Nimrod había sido también gobernante de Babel. Dicen que ese árbol se habría convertido en el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Ahora, esto no se encuentra en las Escrituras. Muchos de los que se oponen a la celebración de la Navidad arrancan enfocándose en el árbol y dicen que es adoración pagana a Tamuz, o a Nimrod, o a Semiramis, pero no están en las Escrituras. Y si no están en las Escrituras, ¿lo debemos tomar como cierto o no? Nuestra fe y nuestras creencias deben estar basadas totalmente en la palabra de Dios. Por más coherente que pueda parecer una historia, o una mitología, o una creencia de otro pueblo con un Dios falso, el fundamento nuestro tiene que estar en las Escrituras. No utilizar las Escrituras para apoyar una teoría, sino que la teoría debe surgir claramente de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos sobre costumbres paganas que aún subsisten. Como dije hace un momento, los cumpleaños, también la corbata, también los perfumes. ¿Alguno quiere dejar de usar perfume? Por favor, no. También el dinero. La impresión en el dinero, las monedas, se imprimía la cara del rey. Para el pago de los tributos, lo que se hacía era cortar en trozos más pequeños los lingotes de plata. Pero con el avance de la circulación, se empezó a grabar el rostro del rey en las monedas para que todos los habitantes conocieran a quién estaban subordinados y de esa forma aceptar su señorío en el reino. Después, con la constante circulación, los valores más grandes se reemplazaron por el papel moneda, que son los billetes. En los billetes se imprimen también los rostros de los próceres de cada nación, los cuales muchas veces se convierten en ídolos. Pero yo no veo que se opongan a los billetes aquellos que se oponen a la Navidad, diciendo que tienen origen pagano. El aguinaldo también. Para los romanos, el aguinaldo era una ofrenda de flores para renovar energías. Pongámosle todas las comillas que quieran. Aguinaldo significa dar fuerza o hay que aguantar. Esa costumbre era ofrecer flores a un dios que supuestamente sostenía la fuerza del emperador. Se llama Strenua, de la que se deriva la palabra estreno. Según esta costumbre, le daban a esta diosa el estreno, que es algo nuevo, el primer día del año. Mire cuánta similitud a los famosos cultos de primicias que hay en lugares mal llamados iglesias, donde hablan todo el tiempo sobre la prosperidad material. No es casualidad, pero la sencillez del aguinaldo de flores se fue perdiendo y los regalos se fueron modificando, y así las piezas de oro, plata y bronce reemplazaron a las flores. Por eso, quienes ofrendaban el dinero estaban haciendo más ricos al supuesto respaldado por un dios. ¿Se imagina a fin de año que nos digan tenés que darle plata a tu patrón? La hipocresía sí es algo que a Dios no le agrada.
Y si seguimos teniendo estas costumbres paganas, entonces ¿por qué decimos, no, la Navidad no se celebra porque es pagana? Ah, pero el dinero te gusta, el aguinaldo te gusta, la corbata. Y muchos de los que se oponen a la Navidad son los que más ajustados tienen la corbata al cuello. Dios es creador de todas las cosas y dice en Génesis que todo lo que creó es bueno, y Dios prohíbe adorar cualquiera de sus creaciones. Entonces, ¿la decoración del árbol representa idolatría en los hogares cristianos? Yo no quiero incentivar a nadie a armar un árbol si no tienen la costumbre, pero tampoco voy a condenar a quienes sí la hagan. Es interesante intentar comprender cuál fue la intención de la apropiación de esta costumbre para la época de Navidad. A principios de la Edad Media, los misioneros cristianos que predicaban en pueblos germánicos y eslavos eran muy tolerantes con las prácticas culturales de cada pueblo. Ahí vieron que la adoración que rendían a dioses falsos a través del árbol, ese árbol podía ser cristianizado, entre comillas, para representar la encarnación de Cristo. Creían que no solo las personas podían convertirse al cristianismo, sino que también las costumbres. Y como decíamos hace un momento, ¿cuántos se pueden enterar de que la Navidad tiene un origen pagano si no hay un cristiano diciéndolo? Entonces, ¿está mal optar por no reunirnos con la familia en la cena de Navidad? No. ¿Está bien si decidimos participar de la cena? Sí. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que estas pequeñas ocasiones las podemos aprovechar para predicar el Evangelio. Los cristianos no debemos celebrar el nacimiento y encarnación del Señor Jesucristo solo en Navidad, sino todos los días. El creyente debe recordar cada día el sacrificio que Cristo vino a hacer, tomando nuestro lugar en la cruz, lo cual ocurrió precisamente por haber nacido, hecho hombre, y haber habitado entre la humanidad. Es interesante observar también que el mundo recuerda y adora a aquel niño Jesús que nació en un pesebre, pero no quiere obedecer a aquel Jesús adulto, el Hijo de Dios, que dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, que nos dejó sus mandamientos diciendo, ámense unos a otros, y también prediquen mi palabra. Conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador nos debe llevar sí o sí al Monte Calvario. Nació en un pesebre, pero no debe ser el pesebre el escenario de nuestra atención, sino que nuestra atención debe estar en el motivo por el cual nació, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y así darnos salvación y vida eterna para la gloria de Dios. Dios no nos va a prohibir cenar con nuestros familiares, eso no es un pecado. Lo que sí es pecado es la glotonería. La palabra de Dios no prohíbe beber alcohol, pero sí dice que es pecado la embriaguez. Dios no nos va a prohibir dar regalos a nuestros familiares, pero sí nos llama la atención para que seamos buenos administradores y no gastemos más allá de nuestras posibilidades. Son consejos para el que decide participar de la cena de Navidad. Sí recuerde no seguir las supersticiones de utilizar ropa roja o blanca en Año Nuevo, porque ya hemos visto que las supersticiones son hechicería y brujería. Y el que decide no participar está en su derecho a no hacerlo. Pero recordemos que como son ocasiones en las que podemos aprovechar para predicar el Evangelio, quizá podemos estar negando compartir la palabra con aquel que no conoce al Señor. Recuerda que Jesús dijo, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si alguien cree que glorifica a Dios celebrando la Navidad como el nacimiento de Cristo, está bien. Y si otro cree que glorifica a Dios no celebrando la Navidad, también está bien. El apóstol Pablo escribió sobre los motivos de conciencia para que no seamos piedra de tropiezo al hermano que haga algo diferente a lo que nosotros hacemos y mucho menos a los débiles en la fe. Romanos capítulo 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En 1 Corintios capítulo 10 también dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo
ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y antes de llegar a esta conclusión, Pablo también se refiere a los alimentos, en el mismo pasaje. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y dicen Colosenses, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor nos pide predicar el Evangelio de salvación, a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, prediquemos el Evangelio mientras haya oportunidad. Ya sea que el Señor Jesucristo haya nacido en diciembre o no, no es eso lo importante. Lo importante es que nazca en el corazón de aquellos que reciben el mensaje de salvación. Seríamos mentirosos si dijéramos que no nos gusta que nos den regalos en Navidad. Así que en esta mañana tengo una propuesta para usted que está escuchando. Te voy a ofrecer el mejor regalo de Navidad y espero que lo aceptes. El regalo que quiero hacerte también lo podés hacer a otras personas. Debemos hacerlo. Deja de confiar en ti mismo y descansa únicamente en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, y lo hizo para satisfacer la justicia de Dios y darte salvación. Lo hizo para glorificar al Padre, quien amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este regalo te ofrezco en esta mañana, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros vecinos. Es el llamado al arrepentimiento para rendir nuestras vidas bajo el señorío de Jesucristo. Es el mejor regalo que podemos recibir y el mejor regalo que podemos dar. Rindamos hoy nuestras vidas a los pies de Cristo. Confesemos nuestros pecados y pidámosle perdón. Le puedo asegurar en este día que si se arrepiente de todo corazón, hoy mismo va a recibir el perdón y nueva vida. Y una última cosa, debes saber que durante la noche del 24 y madrugada del 25 hay mucha actividad espiritista. Exactamente a las 0 horas se realizan rituales de transmisión de curas, entre comillas, de ojeo, empacho e incluso esguinces y torceduras. Todo eso se trata de rituales demoníacos que incrementan la actividad de curanderismo y brujería a nuestro alrededor. Así que si puede a la medianoche apártese a un lugar solitario o con un familiar o vecino y póngase a orar. Si ve que se le va a complicar por la visita o la cantidad de personas que haya en la casa, ore antes de la cena para que sea una noche de tranquilidad y que el Señor tome control sobre todo lo que se realice en el lugar. Dice también las Escrituras que los alimentos son santificados por la palabra de Dios y por la oración, así que no olvide orar por los alimentos. Pero a la medianoche esté orando en el Espíritu, intercediendo por su familia y por su barrio, sabiendo que hay batallas espirituales en las regiones celestes. A esa hora los niños están totalmente distraídos con mentiras delante del árbol, mientras que algunos adultos a su alrededor, sea adentro del terreno o no, pueden estar haciendo pactos con las tinieblas. Hermanos, hermanas, cuanto más prediquemos el Evangelio, más personas van a llegar a la salvación y más vamos a estar fortalecidos como iglesia de Dios, y también vamos a estar mejor equipados en la fe y edificados en un mismo espíritu de unidad. Recuerde que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Que Dios siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y siempre recuerde, Jesús nació porque te ama.